platicado que estamos entrando a una parte práctica de la enseñanza de Pablo en esta carta a los Colosenses. Y esto es importante que veamos que Pablo se preocupa por los dos lados de la vida cristiana. Por un lado se va a preocupar por el aspecto doctrinal, que es sumamente importante, como platicamos la semana pasada, pero también es importante el lado práctico. Pablo va a atacar las herejías que han estado dañando a la iglesia de Colosas, pero no va a dejar pasar la oportunidad de tratar los aspectos de la vida personal que deben de mejorar en los miembros de la iglesia de Colosa. ¿Cuántos saben que siempre hay algo que mejorar en nuestra vida? Siempre. Estamos en proceso de perfeccionamiento y ese proceso se acaba cuando muramos. Entonces, hágase la idea de que el Señor va a estar tratando con nosotros constantemente, porque cuando menos lo esperamos, algo va a salir de nosotros que el Señor va a decir, eso se tiene que corregir. Y es que mire, de nada sirve tener pura teoría si esa no se ve reflejada en nuestra vida práctica. La teoría en sí, si no tiene un efecto en la vida de la persona, pues no está demostrando nada. Vamos entonces a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y aquí hay varias cosas pues curiosas e interesantes e importantes. La frase como escogidos de Dios es de suma importancia para la iglesia, es decir, para usted y para mí, porque esa frase en otras versiones se traduce como pueblo escogido de Dios. Y esto es importante porque nos muestra la condición que nosotros tenemos ahora en Cristo. Ahora somos parte del pueblo escogido de Dios. Esto no era un término que se aplicaba a nosotros, porque como lo hemos platicado en otras ocasiones, nosotros somos gentiles. Nosotros venimos, la mayoría de la línea de Jafet, y el pueblo de Dios vino de Sem, de una de las ramas de la línea de Sem, la rama de Abraham. Y este término de el pueblo escogido de Dios se aplicaba únicamente a aquellos que estaban bajo el pacto abrámico y bajo el pacto mosaico. Y si usted pudiera, porque la verdad es que es increíblemente difícil, pero si pudiera revisar dónde estaban sus ancestros hace 2000 años, se va a encontrar que no estaban en la zona de Israel de ahorita, que no eran de las 12 tribus de Israel, y esa es la herencia que nosotros vamos arrastrando, es la herencia que nosotros vamos recibiendo. Entonces estábamos completamente fuera de estos dos pactos.
La mayoría de nuestros ancestros remotos eran paganos y estaban bajo la maldición del paganismo, porque eso es lo que trae consigo el paganismo. No eran parte del pueblo de Dios. De acuerdo a lo establecido por el pacto de Abraham, nosotros no somos parte, pero aquí es lo importante y lo emocionante y lo precioso de este versículo: a través de la obra redentora de Jesucristo, nosotros estamos bajo el pacto, bajo el convenio de Dios, y somos tan miembros del pueblo de Dios como lo fue Israel en el Antiguo Testamento. ¿No le da emoción? A mí sí me da emoción, porque ese pacto estaba cerrado para mí, estaba alejado, sin posibilidades, pero Jesús vino a romper todas esas barreras y su sangre nos da acceso a la bendición de Dios, nos hace parte del pueblo de Dios. Los judíos siempre han tenido esta identidad muy fuerte y bueno, por lo menos hace como 150 años, cuando todos eran ortodoxos, se veían así, se identificaban así: yo soy miembro del pueblo escogido de Dios. Todavía hay algunos que se perciben a sí mismos de esa manera. Nosotros lo podemos hacer. Usted es miembro del pueblo escogido de Dios y es una bendición, es algo que debe de darnos mucho ánimo, pero también trae consigo una responsabilidad, porque al igual que en el caso del Israel del Antiguo Testamento, el Señor espera de nosotros que reflejemos una conducta distinta a la de las demás naciones y las demás personas que nos rodean. Y aquí en este versículo 12 que leímos, el Señor nos deja algunas cosas que Él espera que nosotros manifestemos. Él dice que debemos de vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Y aquí Pablo vuelve a utilizar un término que ya utilizó en versículos atrás, diciéndonos que nos revistamos de esto, que nos vistamos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y esto trae a la idea de que debemos de cambiar lo que traemos, como en el caso de la ropa, lo que traemos puesto, para ponernos algo distinto, y en este caso es algo mejor. Porque nosotros traemos las vestiduras de nuestra naturaleza pecaminosa, y nuestra naturaleza pecaminosa no es misericordiosa, no es benigna, no es humilde, no es mansa y no es paciente. Esa es la realidad. Sí, a veces tenemos una muy mala concepción de nosotros mismos, y eso nos perjudica, porque a veces creemos que somos sumamente misericordiosos, pero no siempre. La verdad es que no siempre. Mire, no debemos de darle a la gente que pide dinero para drogarse. Y hay algunos que están pidiendo dinero en la calle, que a leguas se ve para qué van a utilizar el dinero. Pero la Escritura sí señala que te pida, dale, refiriéndose a
bueno, en una buena parte a los verdaderos necesitados, les da siempre. Y mira, a veces traemos y no les damos. ¿Por qué? Porque no somos tan misericordiosos como a veces creemos. La cosa es que a veces, pues sí les damos y en esa ocasión dices, ay, es que tengo un muy buen corazón, pero no lo hacemos siempre. Entonces como que la misericordia no siempre está ahí. ¿Qué tal? Mire, si usted le da un poquito de oportunidad a su orgullo de salir, va a salir y se va a convertir en un monstruo. ¿Por qué? Porque no somos tan humildes como creemos. Esa es una de las cosas que más necesitamos, yo incluido, revisar de nuestra vida, porque el orgullo está allí. Todos tenemos esa naturaleza orgullosa y nada más está esperando la oportunidad para que te la creas, porque mire, la verdad es que no tenemos como que mucho de qué estar orgullosos, pero escuchamos su voz y nos la empezamos a creer y la soberbia entra y se va la humildad. ¿Y qué tal con la mansedumbre? La verdad es que si reflexionamos, muchas cosas de la vida cotidiana nos hacen estallar. Y póngase a pensar cuántas veces ha explotado en la semana, en lo que va de la semana. Y no necesariamente tiene que ser, como hemos mencionado, en un acto físico. Probablemente no le ha gritado a nadie, pero ¿qué ha pensado? Porque acuérdese que Dios toma en cuenta tanto el acto material como el acto mental. Entonces, ¿cuántas veces ha tenido unos pensamientos explosivos en su mente a lo largo de la semana? ¿Y qué hay de la paciencia? Tampoco somos súper pacientes, nos gusta que las cosas se hagan cuando queremos, como queremos. Entonces, esa es nuestra naturaleza. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Eso se tiene que cambiar. Y tienen que buscar revestirse de la nueva naturaleza que yo les estoy regalando, la naturaleza de Jesús. Y ciertamente es bien difícil ser misericordiosos, benignos, humildes, mansos y pacientes. No lo podemos en nuestras fuerzas, pero para eso es que el Espíritu Santo vino. No estamos solos en esta tarea. ¿Es una tarea imposible de realizar en nuestras fuerzas? Sí, pero el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos, pero ¿sabe qué? Le tiene que pedir ayuda. El pedir ayuda es sumamente importante porque cuando uno pide ayuda, manifiesta la debilidad, reconoce la condición en la que uno está. ¿Se acuerda que fue en otro contexto, pero se aplica también aquí cuando Jesús les dijo, yo no vine con los sanos, yo vine con los enfermos? ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos se decían a sí mismos, es que yo estoy bien, no tengo tachadura, no tengo errores, yo estoy bien. Jesús les decía, si estás bien, significa que no me necesitas, yo voy a ir con los que reconocen que me necesitan. Entonces, el Espíritu Santo ya está aquí, lleva cerca de 2000 años aquí entre nosotros, pero no le va a ayudar si usted no le pide ayuda. Esa es una realidad. No crea que Él va a hacer su trabajo. Todos nosotros tenemos trabajos bien sencillos, si uno los ve,
pedir ayuda en sí no es complicado, nada más estamos pidiendo. Es complicado porque tenemos que reconocer, ahí es donde ya no está tan fácil, pero si reconocemos delante de Dios nuestra condición y le pedimos ayuda, ¿cada cuándo cree que ocupa pedirle ayuda? Diariamente. Si usted le pide ayuda diariamente, Él le va a ayudar. Él va a hacer lo que usted no puede hacer, pero haga su parte, reconozca su condición y pida la ayuda del Señor. Y va a ver que si lo hace, pues su vida va a empezar a cambiar y lo van a notar. Vamos al versículo 13, porque aquí hay algo más que el Señor pide de nosotros. Y vea cómo empieza. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí el Señor le dice a su pueblo escogido, a usted y a mí, que necesitamos perdonar y tolerar a nuestros demás hermanos. Miren, no empieza menciona estas dos cosas porque si algo nos cuesta trabajo es esto. Las iglesias no son perfectas, no existe la iglesia perfecta. Hay gente que tiene una mala expectativa, una falsa idea de que al entrar a una iglesia va a entrar a un paraíso donde todo es perfecto y donde las relaciones humanas son perfectas. No es así. Hace mucho escuché una alegoría sobre la iglesia que creo que es muy acertada. Decía el predicador que la iglesia es como el arca de Noé, en realidad. Ahí hay de todos los animales. Hay quienes son medio agresivos, como los leones y los felinos. Hay quienes son listos y astutos, como los lobos y los zorros. Hay a quienes no te les debes de acercar mucho, como al cocodrilo. Existen los que cargan toda la pereza del mundo, como el perezoso. Sí hay. Así es la iglesia. Los divertidos, como los simios. Así es. Hay de todo había de todo en el arca de Noé, hay de todo en la iglesia, y pues no se va a llevar bien con todos. Lo ideal es que sí, pero es lo ideal, no siempre va a pasar. Va a haber hermanos que le pueden sacar de sus casillas, sí, hay nuevos que le pueden sacar de sus casillas, sí. ¿Y qué espera el Señor de usted? Que los soporte, que no saque su naturaleza de cocodrilo, que no saque su naturaleza de león, que se contenga y sepa convivir. Por más de un año todos los animales estuvieron allí adentro. Algunos invernaron, pero otros no. Ha de haber sido un trabajo sumamente entretenido el de Noé, como es el del pastor. El pastor tiene el trabajo de Noé, porque había que andar mediando y poniendo divisiones. Pero sí es importante. ¿Por qué? Porque somos un pueblo y mire, la verdad es que el que haya esta variedad
de personalidades y de actitudes, es lo que hace bonita la vida. Dios nos dio una personalidad a cada uno de nosotros, Dios nos dio dones y talentos y características físicas particulares a cada uno de nosotros, con una función y un propósito que le debe de dar gloria. Entonces, no debemos de buscar que todos sean iguales a nosotros. ¿Sabe que eso hace daño? Hay un estudio que se hizo en Francia. El gobierno en Francia, no me acuerdo en qué década del siglo XX, ya era en la segunda mitad, decidió pues hacer vivienda barata para pues la población más desprotegida económicamente, y se puso a hacer bloques de edificios, todos de las mismas medidas, todos del mismo color, con las exactas mismas características, y estaba prohibido hacerle modificaciones. Se convirtieron en lugares sumamente peligrosos, y en el estudio se encontró que pues la gente se sentía frustrada porque no sentía libertad de expresar quiénes eran a través pues de pintar seguramente usted tiene un color favorito, ¿no? Y tal vez lo puso en su casa y tiene la libertad, pues eso es importante mostrar quién es uno. Y como no lo dejaban salir, pues lo dejaron salir de otra manera a través del crimen. Se redujo la tasa de criminalidad cuando les dijeron hagan lo que quieran con las casas, y las empezaron a pintar de los colores que quisieron y hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que ser nosotros mismos. Es bien importante que seamos nosotros mismos. El estandarizar es algo que a Dios nunca le ha gustado. Si Dios hubiera querido estandarizar a la humanidad, nos hubiera hecho a todos exactamente iguales, pero voltea a ver a su vecino, ¿se parece a usted? No. Hay familias en las que tienen genes bien poderosos, ¿no? Y todos se parecen, pero vea mi casa, entre nosotros tres, los hermanos, no nos parecemos. ¿Por qué? Pues porque Dios así lo quiso, quiere que cada uno sea distinto, que cada uno sea diferente, y que tolere a su hermano. Entienda, no va a ser igual que usted, no se va a parecer a usted en muchas cosas, y Dios quiere que lo tolere. Los dones de su hermano le son útiles a él. Su carácter, aunque a usted no le guste a veces, le es útil a Dios si él se está apegando al Señor. Hay quienes son muy ruidosos, pero se ocupan. Miren, en los campamentos se nota mucho eso, porque los ruidosos le echan mucho sabor a los juegos, la verdad. Pero también se ocupan los que saben guardar orden y los que saben estar quietos, porque son los que calman a ellos cuando están ahí, cuando uno está en la predicación. Se ocupa, todo se ocupa, todo sirve, y debemos de aprender a soportar a los demás. Acuérdese que no todo en su carácter está bien, hay cosas que Dios quiere trabajar, pero su personalidad es un regalo de Dios, y la personalidad de su vecino es un regalo de Dios también. Dios lo diseñó así, entonces debemos de tolerarlo, y la verdad es que eso nos cuesta trabajo, pero nos cuesta más trabajo lo que sigue después, perdonar, porque esto no es solamente para con los hermanos en la iglesia, es para con todas las personas. Y ¿cómo nos dice el apóstol Pablo aquí que debemos de perdonar? De la manera en la que Cristo nos perdonó a nosotros. Este es el perdón que Dios
demanda, entienda eso. No, no es una sugerencia de Dios. Si usted es parte de su pueblo escogido, suena bien bonito esto de soy del pueblo escogido de Dios. Sí, ok. Y debes de perdonar como te perdonó Dios. Si eres parte del pueblo escogido, debes de perdonar como te perdonó el que te escogió. Y recuerde su pasado. Miren, no nos debemos de atrancar con los pecados que cometimos en el pasado, porque ya fueron perdonados. ¿Cómo fueron perdonados? Como mencionamos hace algunos mensajes, de tal manera que si nosotros éramos rojo como el carmesí, ahora estamos blancos como la nieve. Y están tan lejos nuestros pecados como está de lejos el Titanic de la superficie. Así nos perdonó el Señor. Y debemos de tener eso siempre presente, pero no debemos, en ocasiones sí es sano voltear atrás para ver de dónde nos sacó Dios y que no se nos olvide, porque hay algunos que pues ya llevan algunos años en Cristo y como que creen que toda su vida estuvo bien y que eran muy buenos y que Dios los llamó porque eran muy buenos. A nadie nos llamó porque fuéramos muy buenos. Todos fuimos llamados por su gracia y misericordia, porque Él tuvo compasión, porque tenga bien presente esto, usted no era una buena persona, no se crea esa mentira, nadie lo es. Y ahorita vamos a ver por qué es importante también tener presente esto, pero Pablo aquí está tomando un concepto que Jesús ya había manifestado, donde en un lugar importantísimo en la oración modelo, en Mateo capítulo 6, versículo 12, Jesús dijo: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y más adelante ahí mismo en Mateo, el Señor Jesús va a enseñar o a presentar la parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan? El que debía una fortuna y se presenta a rendir cuentas delante de su Señor y le dice el Señor, después de ver la cuenta: ¿sabes qué te voy a vender? A ti y a tu familia y todo lo que tienes, ustedes como esclavos y sus propiedades, pues por lo que me den, para cubrir tu deuda. Y el deudor le dice: Señor, ten misericordia de mí, ten paciencia conmigo y yo veo cómo te pago. Y el Señor fue movido a misericordia, el Señor de este siervo, y le dijo: ¿sabes qué? Te perdono todo, olvídalo. Pero cuando este siervo sale de la presencia de su Señor, se encuentra a uno que le debía a él una cantidad pues que se podía pagar. La deuda que él tenía era impagable, la deuda del que se encontró pues no era tan importante, pero no le perdonó. Le dijo: oye, págame, ¿qué onda? No me has pagado. Dice: no tengo, dame tiempo y te voy a pagar todo. No, nada de tiempo, y lo lleva a la prisión, ¿no? Y cuando se entera el señor de la región lo que hizo este hombre, le dice: tráemelo acá y vamos a meterlo a la prisión también. ¿Por qué? Porque no perdonó cuando a él se le perdonó. Y el Señor termina diciendo así, después de que castigan a este hombre malvado, porque en realidad es un hombre malvado por no perdonar una deuda pequeña,
Cuando recibe su castigo, el Señor cierra diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, a su hermano sus ofensas. Este tema del perdón es sumamente importante, y Martín Lutero reflexionó un poco sobre estas enseñanzas de Jesús que Pablo está repitiendo, y se dio cuenta de lo importante que es el perdón, porque el Señor le permitió ver que a nadie de nosotros, ni a usted ni a mí, nos conviene presentarnos a juicio delante de Dios. No le conviene a usted, no me conviene a mí. ¿Por qué? Porque estamos en una condición de suma desventaja. Porque ante los ojos de Dios, nadie es justo, nadie es bueno. Usted no lo es, yo no lo soy, y a veces ni nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta de todo lo que pecamos todos los días pecamos. Pero a veces nos decimos: ay, es que se justifica por esto. Ante los ojos de Dios no hay una justificación para pecar. O es algo pequeño para Dios, no hay pecados pequeños. Entonces, el no perdonar implicaría ir delante de Dios a rendir cuentas. Y pregúntese a usted mismo: ¿quiere ir delante de Dios a rendir cuentas por sus pecados? Yo no, porque no voy a salir bien librado. Entonces, por eso es importante perdonar, para no ser sujetos de juicio. Y Lutero también, cuando leí este comentario de Lutero me llamó mucho la atención una reflexión que él tiene. Él decía que era importante perdonar y pedir porque nuestros enemigos se arrepientan. Y si nos cuesta trabajo, hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y él menciona que si nos ponemos a ver, no hay ningún provecho en que una persona muera en sus pecados. No hay ningún provecho en que una persona sea castigada por Dios. No viene nada bueno. Cuando una persona se pierde eternamente, es una tragedia. No es algo positivo, no es algo para dar gusto. A nadie le debería de alegrar que una persona muera sin haberse arrepentido de sus pecados, porque el castigo que van a tener, la descripción del castigo eterno que encontramos en la Escritura, nadie la debería de desear a otra persona. Quien eso hace entre cristianos, porque puede haber entre cristianos, lo único que está manifestando es que no hay misericordia en su corazón. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el Señor, de acuerdo a lo que vimos ahorita? De las primeras cosas que pide que manifestemos es la misericordia. Nada positivo viene de la perdición, pero del arrepentimiento vienen muchísimas cosas positivas. De la salvación de un alma vienen un sinnúmero de cosas positivas. Y mira, hay un ejemplo claro en la historia del cristianismo sobre este punto que tocó Lutero. Es el caso de John Newton. John Newton,
antes de convertirse, fue capitán de navíos de esclavos. Él era el capitán de los barcos que iban al África por pues personas de la región para llevárselas a Inglaterra, a Holanda y a los Estados Unidos, bueno, lo que ahorita es Estados Unidos y a Canadá. Los capitanes eran los responsables de lo que pasaba en esos navíos. ¿Qué cree que pasaba en esos navíos? Hay documentales de lo que sucedía, las condiciones en las que estaban los africanos en esos navíos, cómo los dejaban morir de hambre, cómo algunos los tenían colgados como a las reses en el rastro, haga de cuenta, y a las mujeres pues les hacían de todo, los marineros. Y pues él no solamente era el capitán, él estaba de acuerdo con todo lo que pasaba ahí, sabía lo que pasaba, a veces participaba de todas las fechorías que se hacían ahí. Y después de que fue capitán, pasó al área ejecutiva y se convirtió nada más en el comerciante. Fue uno de los grandes comerciantes de esclavos del África. Y le aseguro que más de un hombre y más de una mujer, por lo que él hizo y permitió y pues apoyó, sintieron un odio hacia él, que le desearon la muerte y la perdición en el infierno. Y si él hubiese muerto sin arrepentirse, hubiera sido una tragedia, porque hubiera sido un alma perdida en las llamas del infierno, y eso no le hace bien a nadie. Nadie saca un provecho de un alma en las llamas del infierno, nadie, no tiene nada de bueno. Y no le pasó a John Newton, porque Dios lo alcanzó y se arrepintió de todos los pecados que había cometido, que eran muchos, y por la gracia del Señor fue salvo, recibió el perdón que Dios le estaba ofreciendo, y ¿sabe qué? Su vida cambió por completo, se entregó por completo al Señor, se convirtió en pastor y después fue uno de los principales abolicionistas de la esclavitud en Inglaterra. Fue de los hombres que más impulsaron este movimiento, hasta que se tuvo que pasar en el Parlamento inglés una ley que prohibía la esclavitud y el tráfico de esclavos. Se le prohibió a toda flota inglesa que participasen de esta actividad. Y tal vez usted, pues como somos mexicanos aquí, la esclavitud se acabó antes, y no es algo con lo que nosotros estemos tan identificados. Entonces pues por eso no escuchamos tanto o nada de John Newton. En Inglaterra y en Estados Unidos sí es bastante conocido, pero usted en esta iglesia hereda un fruto de su conversión, porque él es el autor del himno Sublime Gracia que cantamos regularmente, porque nos gusta ese himno. Si se hubiera perdido, no hubiera pasado nada de esto, Dios hubiera utilizado a alguien más, pero el himno de Sublime Gracia no lo hubiera cantado jamás, porque no se hubiera elaborado. Muchas cosas positivas vienen de una conversión,
Nada bueno sale de una perdición completa. Entonces, por eso Lutero decía, hay que orar por nuestros enemigos. Ellos hasta este punto se están haciendo puro daño. Puede que le lastimen en algo a usted, sí, pero cada vez que le hacen algo que le hiere, está haciendo que su deuda delante de Dios se vuelva más grande y más grave. Y nadie se va a beneficiar de su castigo. Entonces hay que orar porque se arrepientan. Por eso es tan importante el perdón. Vamos al versículo 14 ahí en Colosenses 3. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí Pablo va a hacer un énfasis señalando lo importante que es el amor dentro de la vestidura del pueblo escogido de Dios. Es un elemento esencial dentro de la vida de todo verdadero creyente. En todo verdadero creyente se debe de manifestar el amor de Dios. Pablo ya había tocado este tema en Primera de Corintios 13, del 1 al 3, yo se lo leo. Ahí Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hay un abismo que separa a los actos realizados con el amor de Dios y a los actos buenos realizados sin el amor de Dios. Le doy un ejemplo muy claro, muy claro. ¿Ha ido a los asilos del gobierno? ¿Ha ido a las casas hogar del gobierno? Ha ido, bueno, no, la mayoría de aquí no ha ido, pero si usted va a la casa hogar que nosotros visitamos, va a notar la diferencia así. Sí hay mucha gente en estas instituciones que tienen amor, en las instituciones del gobierno que tienen amor por los ancianitos y por los niños huérfanos, pero también hay muchos que están ahí porque es su trabajo. ¿Y cómo son los tratan mal? Miren, se nota en las enfermeras quienes están ahí por vocación y quienes están porque es su trabajo. Inmediatamente se nota, pero si usted va a una casa hogar o a un asilo de ancianos que es sostenido por una iglesia, va a notar mucha diferencia. ¿Por qué? Porque ahí está el amor de Dios. Y se les trata a los niños de una manera distinta. Muchos quieren huir de las casas del DIF, de la casa hogar a la que nosotros visitamos. Los niños cuando se tienen que ir lloran. ¿Por qué? Porque ahí está el amor de Dios. Entonces,
Por eso es que Pablo dice esto, es que aunque hagamos las mejores obras, si no son con el amor de Dios, no tienen valor. Mire, ¿por qué cree que los programas del gobierno de asistencia social fracasan tanto? Porque no se hacen con intenciones, a veces ni siquiera sanas, se hacen con fines proselitistas. Sueltan tal programa de ayuda, no porque les interese tanto la gente, hay algunos que sí, sus honorables excepciones, pero la gran mayoría no es así. Sueltan tal programa porque dicen es que ellos van a votar, si les apoyamos, votan, van a volver a votar por nosotros. Vean las campañas, ha habido campañas en las que regalaban llamadas, tarjetitas con llamadas de larga distancia a Estados Unidos, unas para despensa, pero no cambian a la gente para empezar porque ni siquiera va con amor eso, va con una doble intención. Pero mire, cuando usted le regala una despensa a alguien necesitado por amor, le puede cambiar la vida, o por lo menos la semana. Es totalmente distinto. Jesús en una ocasión dio una enseñanza sobre eso. ¿Se acuerda cuando estuvo frente al altar del arca de las ofrendas? En Marcos capítulo 12. Ahí Jesús vio y le estaba enseñando a sus discípulos cómo para él no tiene valor cuando se entrega una ofrenda cuantiosa sin amor a Dios. Porque eso era lo que estaban haciendo los ricos, llevaban costales de monedas y los volteaban y dejaban que cayeran ahí sobre las demás monedas y se hacía un espectáculo. Seguramente, bueno, no creo que les aplaudieran, pero sí volteaban a ver los que estaban cerca. Pero cuando Jesús estaba viendo eso, les dice a sus discípulos, eso no tiene ni un poco de valor. ¿Por qué? Porque aunque es mucho dinero, no lo están entregando por amor a mí. Lo están entregando por amor a sí mismos para que todos vean la enorme ofrenda que dieron. Pero llegó una ancianita para entregar 2 monedas de la menor denominación que había. Y Jesús les dijo, miren eso vale más que todo lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque ella lo estaba entregando con todo el amor de su corazón. Amaba tanto a Dios y póngase a reflexionar, eso era lo que tenía para comer. Pero su amor por Dios fue tan grande que dijo, es para ti, Dios. Y se fue sin tener para comer. ¿Usted cree que Dios la dejó sin comer? No. Pero el amor que manifestó es muy grande. Aunque era muy poquito lo que estaba dando. Y vamos a terminar, vamos al versículo 15 ahí en Colosenses capítulo 3. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta instrucción sí refiere también a la tranquilidad que da Dios en medio de la tempestad, pero sobre todo se enfoca a la paz que debemos de tener entre hermanos en la fe y entre las personas que nos rodean. Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo de personas conflictivas y combativas. No. Mire, ha habido un fenómeno negativo con las redes sociales
porque hay hermanos a los que les encanta pelear, que no desaprovechan una oportunidad para instigar la lucha. ¿Se acuerda de los videos para niños que hemos estado haciendo? En una ocasión que publicamos uno, quién sabe, no es obviamente de esta iglesia, comentó en el video y puso: los pastores no son levitas. Y yo, era la historia de Sansón, porque esta persona lo que quería era pues pelear, que alguien le siguiera ahí la corriente para empezar a discutir, pero así como estos hermanos, hay un montón que nada más están pelee y pelee en comentarios en la red social de su preferencia y predilección. Dios no nos llamó a eso. Dios sí nos llamó a estar en condición de dar defensa a nuestra fe. Eso sí, prepárese para eso, pero no esté buscando el conflicto. Dios nos llama a hacer la defensa, no la ofensiva. En el fútbol americano hay 3 equipos, ¿no? Los equipos especiales, la ofensiva y la defensiva. Dios no nos llama a andar ofendiendo a los demás. Sí nos llama a defender nuestra fe, y cuando le pregunten algo, contéstele, sí, pero nunca de manera grosera, nunca de manera violenta. No busque la pelea, la pelea viene solita, no necesita ir allá a buscar a ver con quién se pelea y a ver a quién provoca, porque cuando usted hace eso, cierra puertas. Cuando una persona es conflictiva y combativa, se cierra un montón de puertas. Hay una enorme diferencia en la reacción cuando usted llega a atacar a alguien, a cuando ellos llegan con una pregunta honesta y usted se las contesta. Los resultados son completamente distintos, entonces hay que buscar la paz. Y vamos a terminar con los versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí Pablo nuevamente enfatiza la necesidad que tiene el creyente de conocer la Escritura. Y aquí en estos versículos, en el versículo 16, hace un énfasis que debemos de resaltar. Aquí Pablo dice que la Escritura debe de morar en abundancia en nosotros. ¿Qué significa esto? Dios quiere que su conocimiento de la palabra sea profundo. No quiere que sea superficial. Tristemente, la mayoría de los creyentes se quedan en un conocimiento superficial de la Escritura, pero necesitamos tener un conocimiento profundo para poder hacer lo que continúa diciendo el apóstol Pablo: enseñar, exhortar y tener sabiduría. Mire, uno de los salmos que más ilustran lo importante que es que la palabra del Señor
mora en abundancia en nosotros, es el Salmo 119. Acompáñenme ahí al Salmo 119, versículo 9. El versículo 9 ahí en el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué nos enseña aquí el Salmo 119? Que la Escritura nos ayuda a limpiar nuestro camino. Mientras más se exponga a la Escritura, por lo menos más incómodo se le va a hacer pecar. Mire, el verdadero creyente no peca a gusto. ¿Por qué? Porque sabe que está ofendiendo a Dios. Si usted tiene presente la Escritura, cuando le venga la tentación o su mente esté pensando en cometer algún pecado, el Espíritu sí se va a encargar, el Espíritu Santo y su conciencia, de decirle: acuérdate de lo que dice la palabra, acuérdate que no le agrada a Dios. Entonces no se va a sentir a gusto, no se va a sentir a gusto. El conocer la Escritura nos ayuda a limpiarnos, a limpiar nuestra senda, a limpiar nuestro estilo de vida. Y pásese al versículo 97. Este es el salmo más largo de todo el libro y tiene más de 100 versículos, casi los 200. Vamos al 97, al versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Qué nos enseña aquí el Salmo 119? Que conocer la Escritura nos hace tener verdadera sabiduría. La sabiduría es un conocimiento de aplicación práctica. A lo largo de la vida vamos a enfrentarnos a muchas situaciones complicadas. ¿Quiere resolverlas? Estudie la Escritura, porque ahí está la solución. No hay un evento de la vida humana que la Escritura no pueda resolver, que la Escritura no nos diga cómo reaccionar. Y mire, la Escritura tiene de los eventos más trágicos de los que usted pueda leer, de los más trágicos, de verdad. La situación de Job fue una enorme tragedia inicialmente. Y si usted siente que su vida está llegando al límite, vea cómo reaccionó Job, porque él lo llevaron al verdadero límite. Yo no me imagino algo más difícil que lo que pasó Job, pero no es el único que pasó por circunstancias difíciles de vida o muerte. Vea la vida de David. En este año vimos todas las pruebas y conflictos por los que tuvo que pasar Moisés. Si cree que en su vida puede pasar algo más complicado que lo que pasaron los hombres de fe de la Escritura, pues es porque no ha leído lo que ellos tuvieron que vivir. Y se nos enseña allí cómo reaccionar
y cómo no reaccionar. Por eso aquí él dice es que la Escritura me hace más sabio que cualquier sabio del mundo. Yo nunca iría con un filósofo a pedir consejo, la verdad. Si usted nota, la mayoría llevan vidas desastrosas. Algunos, al toparse ante su cosmovisión, lo que están proponiendo, terminaron suicidándose. Si usted acude a la Escritura, nunca se va a querer suicidar. ¿Por qué? Porque ahí hay respuestas buenas. Tampoco iría con un psicólogo porque vea cómo viven muchos de ellos, cómo son sus familias. ¿Por qué? Porque es sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios trae consecuencias distintas. Un psicólogo jamás hubiera cambiado a John Newton, jamás. Un cambio así solo lo puede hacer Dios. De ser un verdadero barbaján, porque eso era, haga de cuenta que era un pirata, y una persona violenta y que disfrutaba y se aprovechaba de sus beneficios, a convertirse en un hombre que luchó por los derechos de estas personas a las que estaban esclavizando. Eso solo lo hace Dios. Y no tuvo que pasar por 12 pasos, solo se tuvo que arrepentir y Dios hizo el resto. Entonces, por eso es importante que tengamos las Escrituras en nuestros corazones. Esta es la vida práctica, hermanos, y es lo que Dios desea de nosotros. Somos su pueblo escogido, entonces hay que empezar a aplicar esto hoy. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque tú nos has salvado cuando éramos terribles pecadores. Gracias, Señor, porque sin tener valor, tú nos diste valor, porque el valor que tenemos viene de ti. Si valemos algo es por ti. Y nos has hecho hoy parte de tu pueblo. Y como el Israel del Antiguo Testamento podía decir, soy el pueblo escogido de Dios, nosotros hoy podemos afirmar que somos miembros del pueblo escogido de Dios. Pero nos has dejado una tarea también y la queremos cumplir, Señor, porque sí queremos que nuestros vecinos digan, hay algo distinto en esta casa, hay algo distinto en esta familia, hay algo distinto en mi compañero de trabajo, hay algo distinto en mi compañero de clases. Quiero saber qué es, pero para eso es necesario que nos cambiemos de vestiduras. Ayúdanos, Señor, a menguar. Ayúdanos a ir apagando la flama de nuestra naturaleza humana y dejar que la flama de tu naturaleza crezca y nos consuma y opaque las cosas malas que hay en nosotros. Te pedimos que tú nos des esa fuerza, reconocemos que te necesitamos y te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.